esto. Entonces, iniciamos la sesión. Hola Manuela, ¿cómo estás? Van llegando, ¿cuántos sabemos en este momento? Somos 11, ok. Vamos a darle trámite a esto, vamos a mirar. Voy a mirar el cuestionario del examen final, que fue tan tortuoso para ustedes, que los puso a patinar tanto. Entonces, les voy a contar algo. Entonces, este examen, ¿qué sucedía con este examen? Este examen yo le apliqué o le activé unas opciones que en el primer taller que hicimos virtual no les había activado, y es que les pasaron las preguntas aleatorias, o sea, que no les pasara, por ejemplo, la que era la número 1 para Manuela, no iba a ser la número 1 para Catherine, por ejemplo. A cada uno le iba tirando las preguntas de distinta manera, en distinto orden, y lo mismo las posibles respuestas. Lo que en la pregunta X para Manuela era la A, para Catherine o para Valentina podían ser distintas. ¿Sí? O sea que si ustedes llegasen a comparar entre ustedes, se perdían. O sea, inmediatamente los embolataba y los ponía a perder. Y en algunos casos, creo que eso fue lo que pasó. ¿Sí? Que venía, es que a mí me da la A, a mí me da la B, y chao, los puso a perder eso. ¿Sí? Al principio. Entonces vamos a empezar a revisar pregunta por pregunta. Yo las voy a poner en el orden en que yo creé el cuestionario. Se las voy a ir diciendo en el orden que yo creé el cuestionario. Y si de pronto alguno tiene una inquietud con esa pregunta en específico, puede activar su micrófono y hacer la pregunta. Listo, ¿estamos bien con eso? Bueno, de acuerdo al cuestionario como yo lo organicé, como yo lo creé, la pregunta número 1 decía, les voy a compartir la pantalla. Listo. Aquí están ya. ¿Están viendo el cuestionario? Sí. Sí. Ok. Entonces, la pregunta número 1 decía, el bienestar laboral ayuda a atraer y retener el talento. Eso lo repetimos hasta el cansancio. En esta pregunta, yo me di cuenta que había un asunto con la configuración de las respuestas, porque algunos de ustedes la habían respondido bien al principio, pero se las estaba calificando mal por lo siguiente. Porque yo les explicaba que era una palabra por cajón, y en algunos casos me ponían aquí atraer y retener talento. Junto aquí en esta ponían retener talento, entonces la cogía mala, porque era una palabra por cajón. Sin embargo, para la segunda vez que lo presentaron, yo le hice un ajuste a las respuestas para que me recibiera atraer o retener en la primera, atraer o retener en la segunda, y en el tercer espacio me recibiera talento, el talento humano, y ahí sí, pues, ya ahí no había pierde. Sin embargo, pues algunos de ustedes tuvieron dificultad con esto. No sé por qué, porque eso estaba claritico en las diapositivas, lo habíamos repetido pues hasta el cansancio, acerca de cuál era la función o lo que se quería hacer con... Disculpen un momentico, que listo, aquí volvimos. Entonces, el bienestar laboral ayuda a atraer, retener talento. Yo creo que eso quedó clarísimo como el agua. No sé si tienen alguna duda frente a eso. ¿Ninguna? Ninguna. Ok, listo. En la segunda, existe poca relación entre el bienestar laboral u organizacional y la calidad de vida. Esto es absolutamente falso. Desde el principio dijimos que había una relación muy, muy estrecha, no poca. Es más, al principio la pregunta, cuando se los hice la primera vez, decía, existe una leve relación. Entonces les cambié leve por poca para ver si de pronto así la cogía más fácil. De que existe una poca relación entre el bienestar laboral y la calidad de vida. Dijimos que el bienestar laboral tiene como finalidad principal, mejorar la calidad de vida de los empleados o de los colaboradores de la empresa y de sus familias, ¿sí? Entonces, decir que existe una poca relación o que existe poca relación entre el bienestar laboral o organizacional
y la calidad de vida es falso, así como aparece aquí. Ustedes ven que ahí está señalada la respuesta previamente. Bueno. Aparear los objetivos del plan de incentivos. Con esto ustedes se pegaron una embolatada tremenda, porque ustedes todo el tiempo estuvieron con dificultades para diferenciar lo que es, por un lado, el plan de incentivos y por otro lado, eh, el plan de bienestar, ¿sí? O el plan de beneficios, pero nosotros llamamos el plan de bienestar organizacional. Yo no sé si esa duda persiste, ¿cierto? No sé si persiste esa duda, pero para que nos quede claro, el plan de incentivos hace parte del plan de bienestar. Puede hacer parte, ¿sí? Sino que el plan de incentivos siempre, siempre va a estar amarrado al cumplimiento de unas metas establecidas, siempre. Sin embargo, el plan de bienestar organizacional o el plan de beneficios no necesariamente esos beneficios tengan que estar amarrados al cumplimiento de una meta o un indicador. Para el plan de... Profe, Hola. entonces el plan de beneficios y el plan organizacional es lo mismo. No, acabo de decir que no. Hace un momentico acaba de decir que no. Puede hacer parte del plan de incentivos, puede hacer parte del plan de bienestar organizacional. O sea, dentro de las, ¿cómo se dice? Beneficios o dentro de las cosas que nosotros tengamos como para incentivar. El plan de bienestar busca mejorar la calidad de vida del trabajador y de sus familias, ¿cierto? Ese es el principal objetivo. Dentro del bienestar que haya dentro de la empresa, nosotros podríamos contar el plan de incentivos que haya, si lo hay, ¿sí? Podría contarse dentro de las cosas que tenemos a favor de la empresa. O sea, hay muchas organizaciones que dicen, bueno, no, dentro de nuestros beneficios o dentro de las cosas que tenemos nosotros como adicionales a lo que dice la ley, ¿sí? Están los incentivos. Sin embargo, el plan de incentivos siempre va a ser estructurado de manera independiente en cuanto a que los incentivos siempre, siempre están amarrados al cumplimiento de una meta, ¿sí? Y están dirigidos es únicamente a los trabajadores. O sea, los incentivos son solamente para el empleado, no son ni para la esposa, ni para los hijos, porque están amarrados a cumplimiento de metas laborales. Y ellos, pues, mi esposa no va a tener cómo cumplir metas en mi empresa, ¿sí? Eso está dirigido Sí, pero exclusivamente. pues yo estaba hablando no de incentivos, sino beneficios. Los beneficios, los beneficios son los que hacen parte del plan de bienestar y que no están Sí. amarrados a ningún indicador, sino que por el solo hecho de usted pertenecer a la organización, si hay un plan de bienestar y un plan de beneficios, ¿sí? Usted tiene derecho a ellos. Y yo les ponía ejemplos a ustedes como el del restaurante para la empresa. Ninguna empresa está obligada a tener un restaurante para los empleados, pero hay algunas que cogen y dicen, no, no se pongan a cargar coca, ponemos un restaurante y les vamos a cobrar 1.500 pesos por la comida, que eso es por no regalárselos, pues. Pero no le están diciendo a usted, pero tiene que cumplir de, de, el plan de ventas o las metas de ventas o las metas de accidentalidad para poder tener derecho al restaurante. No, todo el mundo tiene derecho al restaurante, independiente de que se cumplan. Profe, cae que no me entro. Hola, Bueno, que. bien, bien. Mirly, ¿cómo estás? Profe, no, esa es la cuenta de mi prima. Tranquilo. Bueno, hasta ahí creo que estamos claros entonces en eso. Beneficios no están amarrados a ninguna meta, al cumplimiento de ningún indicador. Los incentivos sí, y son dos planes que están construidos por separado, pero en algunas ocasiones podemos considerar que los incentivos hacen parte del plan de bienestar organizacional, ¿cierto? Entonces, aparear los objetivos del plan de incentivos. Estos objetivos estaban, tal cual están aquí, estaban en la diapositiva, en una de las diapositivas donde hablábamos de plan, de la diapositiva, no, en uno de los documentos que les compartí a ustedes acerca de cómo se construía un plan de incentivos y a qué se refería. Entonces, era simplemente poner en cada uno de estos la explicación o
lo que Hola. describe cada uno de los, ¿Ah? de los objetivos. Ok. Ah, sí, ve, yo le dije. Sara, porfa, cierras el micrófono. Ay, perdón. Tranquila. Bueno, pero siquiera le dijo, mija. Bueno, entonces en este caso era para medir el rendimiento y el desempeño. Entonces decía, si están bien diseñados y evaluados, tendremos un estupendo instrumento para la medición de la productividad de los trabajadores. Los incentivos, al estar amarrados a unas metas y a unos planes, a unos objetivos, perdón, sirven para medir el desempeño. Si están bien construidos, si están bien alineados a las metas y a los objetivos de la empresa, son muy, muy útiles para uno medir el desempeño organizacional. Yo recuerdo cuando les expliqué esto, que esa evaluación del desempeño que les hacen a ustedes debería ser muy objetiva, con unas metas claras que sean medibles, ¿sí? Y de hecho los indicadores también tienen que ser medibles, tienen que ser absolutamente claros, ¿sí? Tienen que ser realistas, ¿sí? Entonces, cuando el plan de incentivos está bien construido, es base fundamental para la evaluación del desempeño de los trabajadores. Con eso les puede usted evaluar desempeño a cada uno de ellos. Motivar, pues dice que el incentivo mueve a la acción y dirige los esfuerzos del trabajador hacia la dirección. Esto habla de la motivación. Retener el talento, dice que en muchas ocasiones los trabajadores no valoran el salario, sino también los incentivos. ¿Sí? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Corona, a mí me ofrecían trabajo en otros lados por salarios muy similares, o de pronto un poquitico por encima, haciendo otro tipo de trabajo, de pronto como mejor en cuanto a lo que me servía para la experiencia. Pero para ese momento que yo era operario, yo decía, no, lo que pasa es que si yo sumo lo que es el sueldo, más lo que son las prestaciones adicionales que me daban como incentivos y todo eso, yo decía, no, no me justifica. Porque el salario adicional que percibo a través de los incentivos hace que ya me pase de lo que me ofrecían. Y fomentar el trabajo en equipo, que era la número 3 en este caso, decía que si la empresa propone objetivos grupales, lo que hace es que si a usted le ponen un incentivo que es de cumplimiento grupal o de cumplimiento colectivo, eso lo que hace es que arraiga el sentido de pertenencia y el compromiso de la empresa y hace que los equipos se cohesionen más. De nada vale en una empresa que se pongan objetivos, incentivos, perdón, meramente individuales. Si no se ponen incentivos que sean colectivos, eso lo que se vuelve es una competencia a muerte, ¿sí? Si todos ustedes trabajan en la misma empresa y les ponen cumplimiento individual a cada uno, unos indicadores, por ejemplo, un indicador que diga el porcentaje de cumplimiento sobre los requerimientos, Felipe jamás le va a ayudar a Manuel a resolver los problemas de ella porque él tiene que cumplir los de él para poder cobrar ese incentivo, para podérselo ganar. Entonces eso se vuelve, es una competencia de supervivencia, no habría trabajo en equipo. Por eso se dice que los incentivos también deben ser grupales. Bueno, la pregunta número 4. Ojo, pues que donde haya alguna duda, me interrumpen y me dicen que no les queda claro porque esta pregunta se la tiraron muchos, muchos. Y ahí no había que Tengo una razonar mucho. pregunta. Hola, Manuel. Entonces, el plan de incentivos, el plan organizacional y de beneficios son diferentes ramas, pero se unen. El plan de bienestar organizacional es el mismo plan de beneficios, casi siempre, casi siempre les da esos dos nombres. Ah, que esos dos van aliados, van juntos. Son lo mismo. El de beneficios y el de bienestar organizacional son lo mismo. Son lo mismo. Ah, vienen de lo mismo. El que es distinto es el de incentivos. El de Ah, ok, incentivos, ok. les digo que el de incentivos muchos autores lo ponen como una parte, como un apéndice de los beneficios que nosotros tenemos, pero con una particularidad, y es que esos beneficios, esos incentivos siempre van a estar amarrados al cumplimiento de una meta. Los demás beneficios del plan de bienestar, no. Te los dan solamente por el hecho de pertenecer a la organización. Pero chicos, tomen nota de eso, porque es que eso me lo han preguntado muchísimas veces. Muchísimas veces me han preguntado qué diferencia hay entre el plan de incentivos y el plan de bienestar y que si son lo mismo. Y si ustedes toman atenta nota de eso, chicos, deberían retenerlo.
La palabra incentivo siempre va a estar amarrado al cumplimiento de una meta. La palabra bienestar o beneficio, no. No, esos no están amarrados al cumplimiento de metas. Sin embargo, lo que les digo, sin embargo, muchas empresas ponen su plan de incentivos como si fuera un capitulito adicional al plan de bienestar, porque finalmente también mejoran la calidad de vida del empleado. Eso es plática que les entra, o bonos, o DEXO, o llámelo como quiera, pero el cumplimiento de esos incentivos, de esas metas, genera bienestar para el trabajador, normalmente. O sea, eso es algo que le están dando por cumplir sus objetivos. Bueno, iba a mirar a ver aquí si tengo aquí en la mano. Ah, no, estaba buscando una presentación, pero esto lo teníamos patentico, tal cual está acá, está en el documento que les envié acerca de los incentivos. Yo les envié dos. Uno de cuáles eran las pautas para el plan de incentivos y otra cuáles eran las pautas para el plan de bienestar organizacional. Así como está aquí, textual, está en lo del plan de incentivos. O sea que no era ahí, no, abrí el documento y ahí está la respuesta. Profe, una pregunta. Hola Sara, dime. Entonces, el plan de incentivos, algunas empresas le ponen más atención al plan de incentivos que al plan organizacional. Organizacional. Sí, de hecho hay algunas que no tienen plan organizacional, que no tienen nada regalado y todos por incentivos. También las hay. O sea, que dan algún bono o alguna cosa por cumplimiento de ventas. Pasa mucho, por ejemplo, en los almacenes. En los almacenes de cadena o los almacenes que son muy grandes, de ropa y todo esto, les dicen, bueno, si cumplimos el presupuesto de ventas para diciembre, todos tienen un bono de 200.000 pesos, pero es lo único que da, nada, no te van a dar nada, ni que por ejemplo para tratamiento odontológico, que para, bueno, ningún beneficio adicional, el salario pelado y ya. No hay ningún beneficio adicional, ni préstamo para vivienda, ni préstamo para trabajar no, para estudiar, ni para ortodoncia, no les dan nada. El salario peladito y ya, y de pronto un incentivo, pero amarrado al cumplimiento de metas. Entonces hay empresas que sí, la respuesta es sí, hay empresas que únicamente le prestan atención al plan de incentivos y eso, porque también sabemos que hay empresas que no dan nada, nada, no se preocupan en lo absoluto por el bienestar de sus trabajadores, aparte de pagarles su salario, que es lo legal, y las prestaciones sociales de ley. Bueno, continuemos. En la pregunta número 4 decía, los beneficios laborales. Mire que aquí les señalé que ya eran beneficios, ya no eran incentivos, que es distinto a este, ¿sí? Los beneficios laborales surgen como una respuesta a cuáles exigencias de factores de crecimiento. Eso también estaba textual del documento que les compartí de los Está en el beneficios. documento textual. Textual estaba. O sea, lo único que hice fue cambiarle un poquitico el orden a la pregunta, pero en el documento estaba textual, así como estaba este. ¿Cuáles fueron las exigencias de factores de crecimiento que generaron en las empresas ese cambio a empezar a ofrecer beneficios? ¿Sí? Las exigencias de los sindicatos fue una de ellas, que a medida que fue creciendo la industria, decía el documento, en la medida en que fue creciendo, ¿sí?, todo el tema de industria y el tema organizacional a nivel mundial, fueron surgiendo unas exigencias como consecuencia de ese crecimiento que hizo que las empresas empezaron a pensar, ¿sí? Una fue las exigencias de los sindicatos. Empezaron a exigir cosas y las empresas, para no verse abocadas a una huelga, empezaron a otorgar beneficios a los empleados, beneficios laborales. Las tendencias sociales. Una pregunta, o sea que anteriormente las empresas únicamente respondían pues con el salario y ya, no había ni incentivos laborales, ni... Y eso. Hubo una época antes de que la gente empezara a luchar por sus derechos que si acaso les daban la comida y la vivienda, o sea, era un tipo de esclavitud distinto. Los señores feudales llegaban y cogían familias y se las llevaban para sus haciendas y los ponían a trabajar en los cultivos o en cualquier tipo de industria minera, lo que tuvieran en sus feudos, y les pagaban con vivienda y comida, punto. ¿Sí? Por eso también yo leí algo en los documentos que usted nos ha mandado de la competencia entre las empresas. Mucha gente
pues realmente los beneficios laborales tienden mucho también a estar en los empleados en las empresas, porque dicen, ay, esta empresa me brinda esto, esta no, entonces Claro, no hay allá, no es un importa el factor, salario, factor pero diferenciador. Es un factor diferenciador y de hecho, mire lo que aquí están. Ahí está, todavía están viendo la pantalla que les estoy mostrando del examen, sí. sí, O me están viendo a mí, porque yo tengo aquí dos pantallas, una donde los veo a ustedes y otra donde veo el examen. Entonces, a ustedes no, a Caterina y a usted que son los únicos que tienen Ah, cámara. sí. Los otros están ocultos, me imagino. Bueno, las tendencias sociales, pues entonces fueron otras. La competencia entre las empresas es otro de los factores de crecimiento, como decía Felipe, que hizo que las empresas tuvieran que otorgar beneficios laborales. O sea, si yo pago el mínimo y otra empresa paga el mínimo, ¿qué hace que, pues, que me escojan a mí o que se vayan para otro lado? Listo. Yo creo Bueno, otro factor fue la legislación del trabajo, o sea, la legislación laboral, las leyes que empezaron a salir a favor de los trabajadores, como por ejemplo cuando empezaron a decir que una empresa a partir de los 90, mire, nosotros, yo soy uno que no quiere a Uribe, yo no quiero mucho a Uribe por estos días, pero ese señor fue uno de los que generó que a las empresas las obligaran a pagarle seguridad social a los trabajadores. Él fue uno de los que tuvo esas iniciativas por allá, finalizando los 80s y empezando los 90s, pero antes no habían EPS, o sea, usted de pronto el seguro, ¿sí? Ni obligaban a los empleados a que les pagaran seguridad social a los trabajadores y la legislación del trabajo empezó a generar leyes, a legislar a favor de las personas trabajadoras, de los asalariados. Entonces ese fue otro de los factores de crecimiento que hizo que se surgieran los beneficios laborales. Las normas de urbanidad, pues nunca en la vida, no tiene nada que ver. A mí hasta me ocurrió a vaina y la puse ahí. Pero las normas de urbanidad, eso es lo de Carreño que le enseñan a uno como de trincha, cómo se sienta uno a la mesa, cómo saluda, cómo se despide, cómo presenta uno a una persona, pues no tiene nada que ver con beneficio ni con legislación laboral. Y todas las anteriores, pues no podía ser porque si esta no pertenece ahí, entonces no podían ser todas. Esto no tenía mucho chiste, era solamente buscar en el documento y ahí estaba patentico. Bueno, en la siguiente pregunta, según lo visto en clases presenciales, dos de las esferas de la influencia de la felicidad son las esferas de la influencia de la felicidad estaban en una de las diapositivas. Esta sí, casi todas la contestaron bien ya al final. Sí, habían varias opciones. son tres creo, son cuatro. No, son cuatro, son cuatro. Son cuatro que son, mire, en cualquiera de los dos, voy poner cualquiera de las cuatro. Persona, cultura, estrategia, jefe y equipo. Eso habla de cuando hablamos de la felicidad laboral, nos decía que la felicidad laboral está influida por cuatro esferas, que eran estas cuatro. La persona, la cultura y la estrategia, el jefe y el equipo de trabajo. Yo creo que aquí no hubo mucha dificultad porque pues al final casi todos la respondieron bien cuando encontraron la presentación, pero al principio no. Bueno, estoy pensando. La sexta. Arrancó haciendo una negación. No es absolutamente necesario que los directivos de la compañía estén comprometidos para que el plan de bienestar dé buenos resultados. Eso es absolutamente falso. Eso es falso. Todo el tiempo dijimos que el plan de bienestar organizacional funciona si todo el mundo está orientado en la misma dirección. Y les dije que según lo visto en clase, a ver, no, fue en la anterior que les dije, seguramente en clase, pero este ejercicio fue el que hicimos con el ejercicio del sindicato versus empresa en el salón, cuando hicimos el juego de roles, donde había una parte que era sindicato y otra parte que era empresa. La conclusión a la que llegamos es, si todos no están apuntando para el mismo lado y tienen el mismo compromiso, no funciona nada. Se quedaría la empresa o nos quedaríamos en una discusión bizantina, donde unos reclaman y los otros rechazan, donde unos lo acusan y los otros se sacan el limpio, pero no funcionaría nunca. Todo mundo tiene que estar comprometido y de hecho yo creería que los más comprometidos en eso deberían ser las empresas, los directivos de la empresa, que son los que van a financiar finalmente el plan de bienestar organizacional.
O sea que decir que no es absolutamente necesario era falso. En el punto 7, en esta se confundieron mucho. La comunicación interna y externa del plan de bienestar de la compañía es clave para el efectivo desarrollo de los objetivos de este. Solamente, se los puse aquí en negrilla, solamente porque nos permite conocer la percepción que el equipo de trabajo tiene de su calidad de vida. A ver, si estamos diciendo actualizar, manda a comprar. Me está diciendo que es comunicación interna y externa, ¿sí? Que nos permite conocer la percepción del equipo de trabajo, solamente es el objetivo de la comunicación interna, ¿sí? Si yo comunico solamente internamente, voy a tener solamente, conozco la percepción que el equipo de trabajo tiene sobre su calidad de vida, pero la comunicación externa del plan de bienestar de la compañía tiene otro objetivo que se los manifiesta a ustedes, está en uno de los videos, donde yo les he explicado a ustedes y están en los documentos, que la comunicación Entonces, esa externa, es falsa. eso es falso. Falsa. Sí, claro, es falsa. Yo perdí esa. Bueno, ahí va, pues para que le quede claro. La comunicación Eso. interna es para conocer la percepción que tiene el equipo de trabajo de su calidad de vida, la interna. Pero la externa tiene otro objetivo y es que atraer el talento humano. Yo comunico hacia afuera de la empresa mi plan de bienestar organizacional. ¿Para qué? Para que las personas lo conozcan y quieran trabajar conmigo, ¿sí? Para que la gente compare su calidad de vida con la que podría tener trabajando conmigo. ¿Estamos claros en eso? Entonces, esto era falso, porque no es solamente por esto. Faltó el otro pedacito y para atraer el talento humano que está por fuera de la organización, que es el objetivo de la comunicación externa. Bueno, si no irá el tiempo, vamos a ver. Este apalaamiento también, lo mismo, pero este era el de bienestar laboral. El otro era el del plan de incentivos y este era el del programa de bienestar laboral. Lo mismo que el otro. Estaban todas estas respuestas tal cual, literales, estaban en el documento que les compartí a ustedes de cómo se construía o cómo se hacía las pautas para construir un plan de bienestar laboral. Que decían cada uno de la columna A cuál era su descripción relacionada en la columna B. En la pregunta 9 estábamos dando una descripción y había que identificar cuál de estos era. Es un conjunto de medidas que busca como fin principal mejorar los indicadores de productividad y eficiencia de la organización. Yo creo que eso lo hemos explicado ampliamente. No podía ser plan de bienestar porque ese no busca como fin principal mejorar los indicadores de productividad. El fin principal del plan de bienestar es mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. En el plan de incentivos, el fin principal sí es mejorar los indicadores de productividad y eficiencia de la organización a través del reconocimiento de cumplimiento de metas y objetivos. Indicadores de desempeño, no, eso ahí no casaba porque los indicadores de desempeño es con lo que se mide el plan de incentivos y con lo que se mide el desempeño de una persona, pero no es un conjunto de medidas que busquen como fin principal, no, este es otra cosa distinta. Y las políticas de la empresa, pues tampoco, eso no tiene nada que ver con esto de lo que hemos visto hasta ahora. Yo me imaginé que se iban a ir o por plan de incentivos o por plan de bienestar y casi todos se fueron por plan de bienestar, al confundir plan de bienestar con plan de incentivos. Y eso es algo que ustedes deben trabajar muchísimo y leer muy bien hasta que identifiquen e interioricen esa diferencia que hay ahí, que yo los veo que todavía los patea cada rato, pues, y los veo que embolatan con eso. Y finalmente la pregunta 10 decía que una característica que tienen los beneficios es que si la empresa los implementa, se obtienen por el simple hecho de pertenecer a la organización. Eso es verdadero. El beneficio, si la empresa lo implanta en la organización, usted por el solo hecho de trabajar en la empresa, ya tiene derecho a ellos. El que no es así es el incentivo. El incentivo hay que ganárselo. Hay que cumplir una meta. El beneficio, no. Transporte, bus para transportar una ruta de bus es gratis
para transportar a los trabajadores de aquí. Ah, no, pero es que este no cumplió. No, 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 allá no le dicen a uno eso. Usted es empleado de PM, tiene derecho al bus. Usted es empleado de Cocorico, tiene derecho al bus. De Frico, de Una, Cocorico no. una pregunta, porque, por ejemplo, donde yo trabajo, una vez del plan de bienestar organizacional iba a haber una actividad del Día de la Familia en Confama, me acuerdo que era Río Negro. Sí. Y porque decía que solamente podían participar de esa actividad las personas que llevaran más de 6 meses en la empresa. Pues si nosotros decíamos, pero ¿por qué si pertenecemos acá a la empresa y por qué para poder ir a Confama Río Negro al Día de la Familia tenía que ser que llevaran más de 6 meses y eso aplica para todos? Eso habría que preguntárselo al gerente de la empresa. Yo hubiera preguntado lo mismo, ¿cierto? Sin embargo, a veces los presupuestos que hacen las empresas los hacen en un momento determinado. Ya, dijimos ya, vamos a hacer esta actividad el año que entra, contamos con 100 personas. Y por alguna razón se incrementó la producción, no sé qué, contrataron otras 50. No tengo presupuesto para llevarlas, me toca poner un límite. Pero mire que no estaba amarrado el cumplimiento de una meta como tal. Habían unas Pues exclusiones. tienes la razón con eso porque yo entré, como yo trabajo, era justo lo que estás diciendo, fue por un corte. Entonces, Confama dijo, bueno, desde este punto de los empleados que hay hacia allá, ya hizo como un presupuesto. Entonces, los que fueron muy nuevos, por eso no, ni nuevos, ni tan nuevos, pues como él dice, a partir de los 6 meses, ni practicantes del SENA dejaron que participaran. Claro, es que eso depende de las condiciones de cada organización. A mí me tocó, por ejemplo, planear un asunto donde íbamos a dar unos souvenirs y cuando hicimos el presupuesto, en la unidad habían 192 personas y eso fue un tropel porque nos dieron chaquetas muy bacanas de PM, un maletín y unas cosas pues, muy bacanas. Y cuando se fue a hacer el evento, por una circunstancia específica que sucedió con Ituango, que un contrato que íbamos a hacer con un tercero, no lo hicimos con un tercero, sino que contratamos a las personas nosotros directamente, se nos disparó, se nos voló el personal y tocó lo mismo que se dio donde Felipe. Los que estaban vinculados al 31 de diciembre del año anterior tienen su venir. A los demás se hizo el compromiso de que en el siguiente trimestre ¿sí? Se les hacía llegar su souvenir, pero no teníamos cómo, pues se nos salía las manos pues, prácticamente. Venga, entonces, porque debe estar que nos saca el Zoom. Entonces, hasta ahí alguna otra pregunta, para saber si hacemos otra sesión apenas nos saque o si con esto quedamos ok. Porque ahí están ya todas las 10 preguntas del examen. No sé si alguno tenga alguna duda adicional. Los escucho. Estamos ok. Sí, profe, Por mi todo parte, claro ok. ya. Entonces no era que el examen estuviera muy difícil, sino que es que ustedes son muy poco diligentes para leer, muy perezosos. Porque es que esa presentación no era ir a leer la presentación. Y eso era para que hubieran sacado 5 todos. Porque ahí no había nada. Incluso yo les iba a meter algo acerca de la exposición, de lo del ensayo y el ejercicio que hicimos en el salón y no les puse nada de ahí. Todo estaba en los documentos, no había nada que no estuviera en los documentos. Entonces, chicos, a leer. Pilas que ahí les envié un material desde el viernes. Sara me regañó la semana pasada porque no le mandaba el material a tiempo. Entonces, que no me vayan a decir mañana que no lo han leído, pues, que ya mañana tenemos que empezar a sacar notas. Ya estamos en la segunda semana, entonces tengo que empezar a generar trabajo para que empecemos a sacar noticas de este mes. Ya nos estamos como adaptando un poquitico más a este mecanismo, entonces creo yo que nos va a ir mejor este mes. Juan, ¿cómo piensas sacar las notas en esta materia? Mañana voy a dejar un trabajito para que lo hagan durante esta semana, un trabajito de análisis pues simple. Un taller también, no sé pues si lo voy a hacer para que lo hagan en el sitio web como este examen o para que me lo envíen como ustedes quieran porque ya nos pegaron un regañito con eso, pues un regañito en el buen sentido de la palabra y es que quien no tenga forma de ingresar a través de plataforma nos lo puede enviar una fotico por WhatsApp, pero pues yo no me sentí aludido porque yo siempre les he dicho que como les quede más fácil. Bueno, les cuento antes de que esto se acabe. Nos conseguimos con una compañera de ustedes quien nos financiara la matrícula de una de las compañeras que faltaba y que estaba sin trabajo, pero las otras dos ni siquiera me contestan ya el celular, ni me aparecen ni nada, entonces, ni modo. Muchísimas gracias por la colaboración.
Nuestra compañera está muy feliz. No, Muy, y muy la feliz. rifa, no, pues que una rifa. No, hubo alguien que habló con otras personas y otras personas ayudaron y lo pagaron de una. Ay, yo porque nunca me enteré. Porque no estaba en la sesión la semana pasada. Bueno, esto ya se va a acabar, tiene menos de un minuto. Nos vemos mañana si Dios quiere. Péguense en la leidita, por favor, de los documentos que les envié y que les reenvié ahorita.